Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es genial tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, y que promete una sorpresa mayúscula. El título lo dice todo: Serkan y Ozge, más que amigos. La verdad te sorprenderá. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar la relación entre dos figuras que hasta ahora hemos visto o interpretado de una manera, pero que al parecer podría ser mucho más profunda, mucho más compleja de lo que imaginamos. ¿Son solo colegas, son buenos amigos con una química innegable, o hay algo más, algo que ha estado cocinándose a fuego lento bajo la superficie? Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y a intentar descubrir esa verdad que promete sacudirnos un poco. Y antes de que nos lancemos de lleno en este misterio, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. En el mundo del entretenimiento, a menudo vemos a actores o personalidades públicas forjar vínculos fuertes. Comparten sets de rodaje, participan en eventos juntos, e incluso se les ve en situaciones de ocio fuera de sus obligaciones profesionales. Esto, por supuesto, alimenta la imaginación de los fans, quienes empiezan a especular sobre la naturaleza de esas relaciones. Y cuando se trata de Serkan y Ozge, la química ha sido palpable desde el principio. Ya sea en pantalla o en apariciones públicas, siempre han mostrado una conexión especial, una complicidad que va más allá de lo meramente profesional. Pero, ¿qué tan lejos llega esa complicidad? ¿Es solo una buena amistad forjada en el trabajo, o podríamos estar ante algo más íntimo? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Hemos estado investigando, recopilando información y analizando cada gesto, cada mirada, cada declaración para traerles la verdad, o al menos, lo más cerca que podemos estar de ella. Para empezar, pensemos en su trabajo juntos. La forma en que interactúan, cómo se apoyan mutuo, cómo parecen entenderse con solo una mirada, es algo que no se ve todos los días. En muchas ocasiones, hemos sido testigos de su profesionalismo y de la forma en que se complementan a la perfección. ¿Cuántos proyectos han compartido? ¿Y en cada uno de ellos, esa chispa ha estado presente? Es innegable que cuando están juntos, el público reacciona de manera especial. Hay una energía que transmiten que cautiva a la audiencia, y eso no es algo fácil de lograr. No es solo actuar, parece que hay una resonancia real entre ellos que trasciende los guiones. Y no podemos ignorar las redes sociales, ¿verdad? Los fans somos detectives incansables en este ámbito. Hemos visto intercambios de mensajes, dedicatorias y momentos de aparente camaradería que alimentan constantemente la especulación. ¿Son estas interacciones simplemente parte de mantener una buena relación pública, o son señales de algo más profundo que intentan mantener en privado? A veces un simple me gusta o un comentario puede decir mucho. Y cuando se trata de Serkan y Ozge, cada uno de estos pequeños detalles es analizado con lupa por la comunidad de seguidores. Pero, ¿qué dice la gente cercana a ellos? Los amigos, los colegas, las personas que trabajan con ellos, a menudo, son ellos quienes tienen las mejores pistas. Si bien es cierto que la privacidad de las personas es importante, también es verdad que a veces, a través de comentarios indirectos, de anécdotas compartidas por terceros, podemos empezar a atar cabos. Hemos intentado buscar esa información, esos pequeños destellos que nos acerquen a la realidad de su relación fuera de los focos. Y hablemos de los rumores. En el mundo de la farándula, los rumores son como el pan de cada día. Y si hay dos personas con tanta química y con una presencia tan fuerte juntas, es casi inevitable que empiecen a circular historias. ¿Hemos escuchado algo específico sobre ellos? ¿Rumores que parecen tener algo de fundamento, o meras invenciones de la imaginación popular? A veces los rumores nacen de una pequeña semilla de verdad, y otras veces son simplemente creaciones sin base. Nuestra tarea es separar el grano de la paja. Consideremos también sus propias declaraciones. A lo largo del tiempo, ¿han hablado abiertamente de su amistad? ¿Han negado o confirmado ciertos rumores? La forma en que responden a las preguntas sobre su relación también puede ser muy reveladora. A veces un silencio puede decir más que 1000 palabras, y otras veces, una respuesta evasiva puede ser una señal de que hay algo que no quieren revelar. Es un juego de leer entre líneas, de interpretar sus palabras y sus gestos en el contexto de las preguntas que les hacen.
Y aquí es donde entra la parte intrigante, la verdad que te sorprenderá. ¿Qué podría ser esa verdad? Podríamos estar hablando de una amistad que se ha fortalecido hasta convertirse en una hermandad, un apoyo mutuo y incondicional que trasciende las convenciones. O quizás la sorpresa sea que a pesar de la intensa química que proyectan, su relación es puramente profesional y ambos son extremadamente hábiles en su arte de la actuación y en la gestión de su imagen pública. Pero, ¿y si hubiera un giro inesperado? ¿Y si esa conexión que vemos, ese afecto genuino, se ha transformado en algo más romántico y están manteniendo esa relación en la más estricta discreción por razones personales o profesionales? Esa es la hipótesis que más nos intriga, la que le da ese toque de misterio al asunto. Pensemos en las diferentes fases de una relación. Primero, la amistad, la camaradería. Luego, quizás, la admiración mutua, el respeto profundo. ¿Y después qué? La atracción, el enamoramiento, el amor. Podrían Serkan y Ozge haber pasado por estas etapas, o estar pasando por ellas, de una manera que nadie ha logrado captar. A veces las personas más reservadas son las que guardan las historias más fascinantes. Analicemos algunas de las señales que nos llevan a creer que hay más que una simple amistad. Quizás son las fotos juntos fuera de eventos oficiales, o los comentarios cariñosos que intercambian en público. Tal vez son las anécdotas que cuentan el uno del otro, revelando detalles íntimos que solo alguien muy cercano conocería. Cada uno de estos elementos por separado podría ser interpretado de muchas maneras. Pero cuando los juntamos como piezas de un rompecabezas, empezamos a ver un patrón. Imaginemos un escenario. Están trabajando en un proyecto exigente, pasando muchas horas juntos, enfrentando desafíos, celebrando éxitos. En ese crisol, es natural que se creen vínculos fuertes. Pero, ¿dónde está el límite entre la amistad profunda y el romance? A veces ese límite es muy delgado, y solo las personas involucradas saben dónde se encuentra. Y no podemos olvidar la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras individuales. Los vemos promocionando el trabajo del otro, defendiendo al otro en entrevistas, y mostrando un apoyo incondicional que va más allá de la simple cortesía profesional. Ese tipo de lealtad, de dedicación, es algo que a menudo asociamos con relaciones más profundas y significativas. Ahora intentemos desentrañar esa verdad sorprendente. Si no es solo amistad, ¿qué podría ser? Podríamos estar hablando de un amor discreto, una relación que han decidido mantener alejada del escrutinio público para protegerla. O tal vez la sorpresa sea que después de todo el revuelo y la especulación, en realidad son almas gemelas, pero su conexión es más platónica y profunda de lo que cualquiera podría imaginar. La sorpresa a veces no es lo que esperamos, sino algo completamente diferente. Una posibilidad fascinante es que su relación haya evolucionado gradualmente. Quizás empezaron como colegas, se convirtieron en amigos cercanos, y con el tiempo, esa conexión se intensificó, desembocando en un romance. O viceversa, quizás hubo una atracción inicial que se convirtió en una amistad sólida, y ahora están explorando esa conexión más profunda. La belleza de las relaciones humanas es su capacidad de transformación. También es importante considerar la perspectiva de ellos mismos. ¿Cómo se sentirían si supieran que estamos analizando su relación de esta manera? Probablemente les causaría gracia, o quizás un poco de incomodidad. Pero como figuras públicas entienden que su vida privada, hasta cierto punto, se convierte en objeto de interés para sus fans. Y aquí es donde reside el verdadero interés de este vídeo. No se trata solo de rumores o especulaciones sin fundamento. Se trata de intentar desentrañar una verdad que, como dice el título, nos sorprenderá. Podríamos estar ante una historia de amor secreta, una amistad que ha florecido de maneras inesperadas, o incluso una conexión que desafía las etiquetas convencionales. Para ello hemos repasado entrevistas, analizado declaraciones, y observado sus interacciones a lo largo del tiempo. Hemos buscado patrones, coincidencias y esos pequeños detalles que a menudo son los más reveladores. La verdad, como dicen, está en los detalles. Y en el caso de Serkan y Ozge, esos detalles nos han llevado por un camino muy interesante. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos visto una química innegable en pantalla y fuera de ella. Hemos sido testigos de un apoyo mutuo palpable y de una complicidad que parece ir más allá de lo profesional. Hemos navegado por el mar de rumores y especulaciones, intentando encontrar una base de verdad.
Y hemos considerado la posibilidad de que su relación sea algo mucho más profundo y complejo de lo que aparenta. La verdad sorprendente que prometimos revelar, podría ser que su relación es una de esas historias de amor modernas, discretas pero intensas, que se desarrollan lejos de las cámaras, construidas sobre una base sólida de amistad y respeto mutuo. O quizás la sorpresa sea que su conexión es de una naturaleza tan única y especial, que simplemente o encaja en las categorías tradicionales de amigos o pareja. Podría ser una hermandad de almas, un vínculo predestinado que se manifiesta de formas que aún no comprendemos del todo. En resumen, lo que podemos concluir, basándonos en toda la información que hemos recopilado, es que Serkan y Özge comparten un vínculo extraordinario. Si ese vínculo es puramente amistoso o ha evolucionado hacia algo más romántico, es algo que solo ellos saben con certeza. Sin embargo, la intensidad de su conexión, el apoyo mutuo que se brindan y la química palpable que irradian sugieren que hay algo verdaderamente especial entre ellos. La verdad sorprendente podría ser la confirmación de que su relación es más profunda, más significativa y quizás más íntima de lo que muchos imaginábamos, manteniendo a la vez un nivel de privacidad que honra su vínculo. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre Serkan y Özge. Ha sido un viaje intrigante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. Antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Serkan y Özge? ¿Qué creen que sea esa verdad sorprendente? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que tienen que decir y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!